Hola mi gente, el tema de hoy es si vale la pena utilizar el mod de FSR 4 o INT8 a través de OptiScaler en tarjetas RX Serie 6000. Recientemente subí un video de cómo activarlo y quería hoy darle una serie de ejemplos utilizando Nvidia iCAD y el conejillo de India sería Black Myth Wukong. Para poder hacer esto bien fácil, el ajuste de Black Myth Wukong va a ser todo en alto y así podemos proceder a lo que son los ejemplos. Aquí de fondo estoy utilizando, como había mencionado, Nvidia iCAD. Tengo tres ejemplos. Tenemos FSR 4 con el mod de INT8 en una RX 6700 XT corriendo en modo rendimiento. En el medio tenemos la misma tarjeta utilizando FSR 3 del juego corriendo en modo calidad. Y a mano derecha tenemos la RX 9060 XT corriendo FSR 4, la versión FP8 en modo rendimiento. Vamos a agrandar aquí, podemos ver la primera imagen. A simple vista no se ve mucho. Vamos a hacer lo que es correr este ejemplo. Lo voy a correr en cámara lenta para que puedan apreciar un poquito más lo que es el movimiento. Y como pueden notar, ahora que se ilumine un poco mejor la imagen, a pesar de que FSR 3 está corriendo en modo calidad, se ve mucho peor que FSR 4 nativo o FSR 4 la implementación que es para las tarjetas 9000 y también que la misma implementación de la modificación INT8 se ve mucho más pixelado. Vamos a agrandar aquí, se ve mucho más pixelado. Los detalles de la tela de la ropa se ven mucho menos nítido y honestamente pues se ve mucho peor en lo que es la calidad. Por eso ni grabé modo rendimiento, porque honestamente no vale la pena. Si hacemos una pequeña pausa aquí, no solo se ve peor en lo que es el personaje, también se pueden dar cuenta en lo que es el bosque, el mismo árbol que ven aquí, se ve mucho más pixelado. Con FSR, honestamente es una implementación muy mala de FSR en este juego 3. Y FSR 4, tanto lo que es una versión que se puede correr sin ningún problema en una 9060 o modificado con OptiScaler en la 6700 XT, se ve bastante bien. Ahora, claro, como había mencionado anteriormente, todo esto tiene un costo. No se fijen mucho en el de la 9060 porque no estamos comparando el rendimiento de esa tarjeta contra la 6700 XT. Pero para poder igualar el rendimiento de FSR 3 calidad, en este caso tuvimos que utilizar FSR 4 rendimiento con la modificación en la 6700 XT, lo cual es mucho menos rendimiento si estuviéramos utilizando el modo calidad, que es algo que voy a mostrar ahora a continuación. En este ejemplo vamos a estar utilizando TSR de 100%, FSR 3 calidad, FSR 4 calidad a través de INT8 y FSR 4 rendimiento a través de INT8. Vamos a agrandarlo aquí rapidito y lo que nos vamos a estar fijando es la diferencia en rendimiento en este ejemplo. Vamos a ponerlo hacia acá, vamos a darle en marcha a lo que es la prueba. Podemos ver que obtenemos entre 39 a 40 cuadros en lo que es la versión nativa del juego, TSR 100%. Si utilizamos FSR 3 calidad, obtenemos entre 56 y 57 cuadros. Ya con el FSR 4 a través de INT8 en modo calidad, aumentamos hasta entre 52 y 53. Y en modo rendimiento igualamos lo que es el modo calidad de FSR 3. Este sería el costo de utilizar esta modificación, en la cual, a pesar de que en modo rendimiento es la que necesitamos para poder igualar el modo calidad de FSR 3, el modo rendimiento de FSR 4 se ve mucho mejor que el mismo modo calidad de FSR 3. Aquí pues la prueba
nos está mostrando esa realidad. Y la pregunta es si vale la pena hacer todo esto. Yo lo que les puedo decir es, todo depende de ciertos factores. Si lo que les importa es el rendimiento neto del juego, sin necesidad de la calidad, si no les importa realmente la calidad de la imagen, FSR3 hace el trabajo muy bien. Pero si realmente quieren tener un balance entre calidad y lo que es el rendimiento o un rendimiento decente, pueden llegar a lograr muy buenos resultados con FSR4 utilizando ciertos ajustes en el juego, modificando ciertos ajustes, y también pueden utilizar tal vez modo equilibrado o balance en vez de modo rendimiento dependiendo del juego. Y eso les puede dar muy buenos resultados. Yo les recomiendo que lo intenten. Tengo un video explicando cómo hacer toda la instalación, qué se necesita, qué herramientas van a requerir. Pueden verificarlo en mi canal de YouTube. Espero que este video sea de ayuda a aquellos que han tenido dudas de si vale la pena utilizar esto o no. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.